Yo creo que la frase que puede definir lo que ha pasado con esta película es que llegó en un momento en el que la mayoría del planeta, la mayoría del público y sobre todo la mayoría de críticos, porque lamentablemente, injustamente, incomprensiblemente, y por eso que haya puesto en la miniatura incomprendida, esta película se llevó malas críticas. Puedo entender que no te guste. Puedo entender que no te guste el concepto. Porque es una película muy diferente. Una película que da un paso hacia adelante a hacer algo bastante inusual dentro del género, con un héroe de la cual se tenía un punto de vista y una forma de abarcar al personaje, con las películas de Christopher Reeve, Superman Returns, etcétera, y todo lo que se hizo también a nivel animación y todo lo que se ha hecho de Superman hasta ese momento. Y creo que ver versiones de personajes heroicos de diferente manera, o ver versiones que no estamos acostumbrados a ver de una manera más adulta, más incluso me atrevo a decir, no crepuscular. No creo que vayamos a este aire crepuscular, porque eso sería más Logan, pero sí una película que yo definiría con una mitología prácticamente. Una película casi de dioses, donde se refleja la figura de Superman como una figura casi inalcanzable, una figura no mesiaica, no a ese punto, ¿vale? Eso se ve más en Batman vs Superman, que gustándome mucho, creo que ahí sí que hay más problemas de guión. Creo que aquí se refleja como a ese Superman completamente grande, grandilocuente, que lo ves y dices, Dios, ¿no? Que ves su puesta en escena y dices, Dios, un Henry Cavill, que realmente hay que reconocer que es un Superman impresionante y brutal, pero es un Superman muy efectista. Y esto no es malo, no lo digo como algo malo. Es un Superman de ponerte en tu casa un póster de wallpapers, de fondos de pantalla, de decir, Dios, encima con ese traje, que es un traje espectacular. ¿Qué es el estilo de Zack Snyder? Ese es el estilo de Zack Snyder. Ya se vio en Watchmen, que a mí me parece una joya, se ha visto en muchas más de sus películas, ese estilo efectista, ese estilo de Zack Snyder. Y entonces entiendo que la película no pueda encajar en la mayoría de audiencia. Ahora bien, obviamente, objetivamente, desde mi humilde punto de vista, como yo al menos he entendido y entiendo el cine sin ser un experto, es una pedazo de película para mí. Y una película que creo que el paso del tiempo le ha puesto en su sitio, la audiencia la ha ido amando más, e incluso conozco de casos de que mucha gente ha ido cambiando de opinión con el paso del tiempo, que al principio no le encajó, que con el tiempo la volvió a ver, le gustó más, y lo entiendo, es completamente comprensible, porque es una película que a lo mejor ves por primera vez teniendo una predisposición en la cabeza y se te puede desencajar. Pero que aparte que ha envejecido francamente genial, con unos efectos visuales impresionantes, una puesta en escena impresionante y un Superman que sin duda, si en algo ha marcado la diferencia, es que ha sido el más polémico hasta ahora para lo bueno y para lo malo. Y el que más ha marcado la diferencia. Es una película de la que yo siempre he hablado bien, he hablado de ella muchas veces en mis redes sociales, por mi canal de YouTube la he mencionado de forma indirecta infinidad de veces. A mí ya sabéis que Zack Snyder es un director que me gusta muchísimo, lo sabéis de sobra. Lo que no soy es un acólito de estos locos, en fin, ya lo sabéis. Para nada, sé disfrutar de lo bueno, sé disfrutar de lo malo, sé disfrutar de lo divertido y sé disfrutar de lo serio. Siempre y cuando me entregues una obra cinematográfica de la que podamos hablar, ¿no? Así que es el turno de Man of Steel. Para mí un peliculón y una película que adoro, una película que amo y una película que creo que el paso del tiempo la ha colocado en el sitio que se merece. Y una película aparte con una banda sonora de Hans Zimmer y Toll Holkenborg, que esto es algo que mucha gente no menciona, no solo fue Hans Zimmer la banda sonora, este compositor, Toll Holkenborg, es de Holanda y también trabajó la banda sonora de Fury Road, que me parece una obra maestra la banda sonora de Fury Road. Pero el mayor, obviamente el mayor halago hacia Hans Zimmer, porque aparte consigue no reciclar la de John Williams, conseguir una banda sonora con propia identidad
para la película de una manera impresionante y con un reparto aparte estelar. Amy Adams, de Lois Lane, Russell Crowe, Michael Shannon, que a mí me parece un villano increíble. Obviamente, lo dejo claro, la película no es perfecta y la película tiene cosas a nivel de guión que no me gustan, que ahora comentaremos, y cositas que creo que se pudieron pulir mejor, y tampoco exploramos mucho la parte de Clark Kent, por no decir nada, sale en el final. Pero esa parte más humana de Superman no se explora y por eso a lo mejor a mucha audiencia le costó conectar con la película, porque no es un Superman tan cercano. Y esto no es malo, es que no es malo, es el estilo de la película, es el Superman que quiso hacer Zack Snyder. También considero que le faltaron muchas más películas, secuelas y demás. Luego estaba Batman vs Superman, que para mí, entre Batman vs Superman y Man of Steel, para mí falta una película. O sea, para mí ahí falta una película. Pero bueno, tenemos lo que tenemos y creo que a pesar de ello son para mí joyas, y concretamente Man of Steel es una película que cuanto más la veo más me gusta, que no me aburre y que aparte tiene una set piece de acción que son de lo mejor del género. Y dicho esto, bienvenidos a Sito Cinema, y si os gustan el cine y las series, este es vuestro canal. Bienvenidos a mi última ya retrocrítica de Man of Steel, el hombre de acero, tras haberos hablado de Superman The Movie, tras haberos hablado de Superman 2, tras haberos hablado de Superman Returns. Último turno del hombre de acero, la próxima ya sabéis cuál es. Tocaba hablar de esta película, la cual ya he visto varias veces, y una película que creo y considero que desde luego se ha valorado más con el tiempo, porque creo que todos nos hemos dado cuenta de que este estilo de películas no es que se haga mucho en el género. La mayoría de películas, sea Marvel, sea DC, son películas heroicas, películas más divertidas, películas más cómicas y películas que tienen un aire más vibrante y un aire, vamos a decir, más luminoso. No quiere decir que Man of Steel no tenga un trasfondo luminoso, porque al final estamos hablando de un héroe que tiene que representar el heroísmo y representar la salvación de la humanidad en una gran parte. Pero que aquí se figura como ese aire, como he dicho, de casi dios mitológico, como si hablásemos de un Zeus, como si hablásemos de un Odín, esa figura representativa. Solo hay que ver el estilo marcado, incluso los planos que hace Zack Snyder, los propios... O sea, hay una escena... ¿Vale? Hay una escena que a mí me flipa, y es una escena muy sencilla, en la que está Superman, que estaban con los militares, ¿vale? Y tú ves los militares, que de hecho le hice una frase, algo así como, bueno, dejarlo, ¿no? Algo así como que le respetan, y tú ves a los militares, a cómo miran a Superman, y ahí te das cuenta de cómo ha pretendido hacer Zack Snyder a este Superman. La esencia que ha querido captar. No ha querido hacer un Superman de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como el de Christopher Reeve. Y repito, no es malo, es diferente. Es diferente. De hecho, la interpretación de Henry Cavill, siendo un gran Superman, hay que reconocer que es básica, es limitada. O sea, no ofrece un registro variado. No cambia digamos, no ofrece una interpretación compleja. Es una interpretación sencilla. Lo que pasa que Henry Cavill, a nivel físico, encaja a la perfección. Tiene ese porte, tiene ese físico. De hecho, es el Superman de todos los Supermanes que ha habido en la historia. Yo creo que a nivel físico es más portentoso. Ha estado fuertísimo. Entonces es una figura física, y a nivel incluso actoral, por esa cara que tiene cuadrada, que encaja perfectamente con lo que quería hacer Zack Snyder. Y solo hay que ver ese distanciamiento de cómo se comportan los humanos con él, de cómo, de que la figura más cercana que ha estado de Superman es Lois, de Amy Adams, y aún así se nota que hay una cierta distancia. Esto es por hablar de, ya que hablo de todo bien, creo que voy a hablar un poco de lo malo. La relación de Lois y Superman no creo que esté mal, pero creo que no me parece una relación con la que yo pueda empatizar como me gustaría. Creo que ambos, sobre todo Amy Adams, es una actrizaza, y creo que se podría haber sacado más jugo. Luego, vamos a lo más polémico que siempre ha perseguido esta película, de la cual yo siempre me he quejado. Y lo voy a exponer de una forma objetiva para que me dejéis vuestra opinión, porque yo creo que es algo muy palpable y yo creo que es algo bastante intuitivo. Mirad, la muerte de Kevin Costner, ¿no? La muerte del padre de Superman, del padre adoptivo en este caso, de Jonathan Kent. Vamos a ver, la muerte, el concepto de que muera, a mí me parece genial. El concepto de que muera, ¿vale? Y le dé un peso dramático, una escena dramática al personaje, a mí me parece genial, por el tema de no mostrar sus poderes y todo eso a la humanidad, no era el momento, ok, vale. El concepto, la idea, no está mal. La ejecución es pésima. O sea, es que no hay por dónde cogerla. Yo cuanto más veces veo la escena, más me duele, porque digo, ostras,
Mira que me encanta esta película y es de mis favoritas del género, es un peliculón. Pero, joder, a nivel guión es indefendible. O sea, el tema de que vaya por el perro, venga y con el coche se caiga su coche y se tuerza un poco el tobillo y salga y le duela un poco el pie y haga así. Oye, no vengas a por mí, coño. Te vas a morir por un tornado, haz un poco el esfuerzo y corre más. Hazme otra escena. Rómpele la pierna, que se queda atrancado. Me hubiera creído más que se quede dentro del coche atrancado sin poder salir, pero que salga de 2 pasos. Oye, no, que estoy cojo. Quédate ahí. No, no está bien resuelto. No, es que porque me saltara que... No, 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 no. Y no. O sea, es que objetivamente no está bien resuelto. Es una escena que llega a ser casi paródica. Porque se puede haber resuelto de muchas mejores formas. Entonces, para mí eso es una cagada de guión porque encima es importantísimo. Luego, en toda la parte de juventud de Superman, me ha faltado un poco mejor uso de la narrativa en ciertos conceptos de el por qué no uso de los poderes, a excepción de que en algún momento usa los poderes, la escena del autobús, como todos ya sabemos, y ciertas cosas, pero creo que se podría haber pulido toda esa parte mejor. Y la parte del Daily Planet, pues bueno, vamos a decir que está ahí, que está ahí, que está ahí. Aquí el peso y la importancia es más de Superman, pero está ahí. El personaje de Lawrence Fishburne también a mí me parece bastante desaprovechado para lo buen actor que es. Y repito, Lois Lane de Amy Adams está muy bien, pero también para lo que podía haber estado está bastante desaprovechada. Por otra parte, la relación con los padres me gusta mucho, el momento de Kevin Costner con el hijo de pequeño me encanta, el momento con la madre también me gusta, eso está bastante bien aprovechado, incluso mejor que la propia clásica, está mejor aprovechado porque tenemos más momentos, y son momentos como muy, como muy casi oníricos, ¿no? Que con ese color sepia, con esos tonos y demás, parece que estés viviendo como en un sueño, ¿no? Como Superman en esos momentos de alegría, ese aire crepuscular prácticamente, esa esencia crepuscular que tiene un poco del cariño, de la empatía, del amor del ser humano hacia un extraterrestre, porque al final es lo que pretende Zack, ¿no? Con esta película. Y bueno, por hablaros de ciertas... Bueno, eso para mí sería lo malo, que para mí le resta a la película, todo esto que os he comentado lo malo. Y luego por hablar de las escenas, pues la escena de apertura con la guerra de Krypton y todo esto me parece espectacular, el momento en el que Michael Shannon mata a Russell Crowe. Toda esa parte, o sea, el apartado artístico, el empaque que tiene, que es completamente diferente a lo que hemos visto. Esto es algo también que me encanta, porque añade una esencia artística oscura, muy Zack Snyder realmente, y a mí me flipa, a mí el apartado visual de ese Krypton, de las armaduras de los kryptonianos y todo esto, de Zod, de su equipo, de toda esta parte visual a mí me encanta. Las naves, la forma de las naves, porque le da un empaque, ¿no? Una esencia, yo creo que aquí el equipo creativo hizo algo magnífico porque le da un empaque visual a la película absolutamente espectacular. Y toda la parte del juicio, cuando Zod grita delante de todos, os mataré a todos, que tenemos la interpretación de Michael Shannon, siendo un villano con una ambición genérica. Más que genérica, vamos a cambiarlo a simple. Es un villano que mira por su propio pueblo y que es capaz de destruir al planeta Tierra con tal de mirar por su propio pueblo. Esa es su motivación. Pero es una motivación que lo que necesitas para esto es un buen actor de carisma, presencia y que se coma la escena, y esto lo hace muy bien Michael Shannon. Y te das cuenta de que esta película es diferente en el momento en el que tenemos el discurso de Michael Shannon con Superman, está ahí, creo que estaba también Lois, si no mal recuerdo, en el que Michael Shannon le dice, oye, que los seres humanos pues son lo que son y aquí hemos venido a lo que hemos venido. Y tenemos el plano, que es un plano muy polémico, pero a mí es un plano que me flipa, porque en este plano te das cuenta de que esto es un Superman que no va a gustar a todo el público y que va a ser polémico, pero quien lo ame, como en mi caso, le va a encantar, que es el plano de todas las calaveras en el suelo y Superman hundiéndose, un plano simbólico de lo que este personaje Zod quiere llegar a pretender hacer y su objetivo, y de la caída de Superman al abismo del infierno. Y a mí me flipa, y claro, puedo entender que sea tan polémico porque venimos de donde venimos y nos traen esto y es como, ¿what? Pero a mí, a nivel contexto, a nivel lo que pretende, a nivel lo que esta película me quiere contar, a mí me funciona a la perfección porque es un Superman completamente diferente y ajeno a lo que hemos visto. Y a mí me funciona. A mí me funciona porque yo estoy abierto a escuchar nuevas propuestas de personajes, sea Superman o no sea Superman, siempre y cuando luego el uso de la narración me encaje. Y en este caso me encaja. Y ese plano a mí me flipa. Y bueno, pues tenemos luego, obviamente, en el acto final, el combate de Zod contra Superman, eso es historia del género, la dirección muy Dragon Ball, el uso de los planos, el montaje, la banda sonora,
los efectos incluso son muy buenos. Sí que es verdad que hay que reconocer que al ser todo tan oscuro, los efectos son más fáciles de hacer. Esto es una realidad, esto en cualquier película de superhéroes lo comentaré. Pero aún así, el empaque visual es espectacular, la edición de sonido es espectacular. Y llegamos a otro momento muy polémico que fue muy criticado, que es el momento en el que Superman mata a Zod, le rompe la cabeza, el cuello. Que esto es un poco homenaje a Superman 2. Esto en Superman 2 sale, en Superman 2 Superman coge a Zod del cuello y es un poco el paralelismo. Aquí en este caso lo mato. Pues a mí me funciona. Y os voy a explicar por qué me funciona. No es que Superman no mata, tal, no sé cuánto. Vale, no te voy a decir que no, que la mayoría de cómics no lo haga, pero aquí sí lo hace. Y lo hace con un contexto. Hay una familia que va a morir y Superman no quiere ver a una familia morir delante de sus ojos. Si esa escena no hubiese nada, si lo mata así por la cara, si le rompe el cuello y se acabó, sí que te diría que es una cagada que jodería mucho la película y el concepto de Superman con el Superman de Snyder. Pero al haber una familia que va a morir, está a punto de morir, tú estás eligiendo la salvación de esa familia y tú estás eligiendo salvar al ser humano y estás eligiendo la bondad y la empatía por encima de la maldad y la crueldad. Y es una muerte que tiene un contexto narrativo importante para el personaje. Luego es verdad que la interpretación de Henry Cavill un poquito forzadita ahí con ese grito, pero bueno, no lo hace mal. Como digo, creo que Henry Cavill a nivel actuación es un poco limitado. No lo hace mal, repito, me encanta este Superman, pero hay que reconocer un poco las cosas. Pero yo defiendo esta escena por lo que os he explicado. Y luego pues ya todo el acto final con esos flashbacks y demás, hasta que llegamos a la parte de Clark Kent con la sonrisa y termina la película, ¿no? Que esto se puede haber potenciado más en una secuela. Luego algo que quiero destacar es la llegada de Zod y su equipo, en la lucha con los militares y Superman en ese pequeño pueblo, pequeña ciudad, que es todo espectacular. Es verdad que se pasan un poco con la destrucción, hay excesiva destrucción, se pasan 20 pueblos un poco, porque luego consecuencias hay nulas. Pero bueno, le dan ese efectismo y ese empaque a la escena. Esto también pasa en Batman vs Superman. Y luego, pues ya para terminar, vamos con la escena de la película, que es una de las escenas más queridas de la historia del género, que es el primer vuelo de Superman. El uso de la dirección, la presentación, las botas, la banda sonora, la voz en cierto momento de Jor-El, brutal. A mí me parece una escena ya icónica del género, una escena muy querida. Es verdad que alguna parte visual, cuando por ejemplo pasa con los animales, ha envejecido un poco mal, se nota mucho ahí el CGI, pero son pequeños segundos. Pero por lo demás, el aprender, el chocarse con las montañas, salir con los puños, la cámara, el movimiento, incluso en ciertos momentos de pequeños lapsus de cámara lenta, el momento en el que Zack Snyder, sobre todo creo que los 30 primeros segundos, cuando sale, cuando se abre la puerta, toda esa puesta en escena, toda esa carta de presentación, me parece una salvajada. Es impresionante ahí lo que hizo Zack, y es una escena que con el paso del tiempo también ha ganado mucha fuerza. Y por no hablar de la estupenda fotografía de la película. Para mí una de las mejores fotografías que yo he visto en una película, siendo una fotografía muy efectista, las cosas como son, que van al efectismo, funciona a la perfección con un empaque visual para mí único. Una película que siempre defenderé, lo que no soy es un acólito, y una película que, vamos, es de mis favoritas del género sin ningún tipo de duda. Con sus cosas, con sus peros, con cosas de guión que no, y con cosas que no me terminan de convencer, y con personajes desaprovechados. Sigue siendo una gran película, y una pena que no haya seguido la cosa, aunque tengamos luego las otras y demás. De hecho, de las tres que hay, Zack Snyder Steel, Batman Superman, Man of Steel, esta creo que a nivel guión es para mí la que más mejor me funciona. Pero bueno, esta es mi opinión. Dejar un buen like, decirme qué os ha parecido a vosotros, cuál es vuestra escena favorita, qué significa esta película para vosotros, y si no os gusta la película, completamente respetable, es normal, es algo muy inusual y algo desde luego que puede levantar polémica, y lo entiendo. Pero ahora es una gran película, y creo que es una película al alcance de pocos cineastas a día de hoy que en el género hayan podido hacer por todo lo que significa. Esa es al menos mi opinión, y recordad que por ejemplo directores como Christopher Nolan aman esta película, por algo será. Pero bueno, colores gustos, y gustos colores, amaros los unos a los otros, tener empatía y cariño, que la vida son 2 días y estamos aquí para disfrutar, para amarnos los unos a los otros, para perdonar, yo cada día perdono a mis haters, y para sobre todo dejar vivir, disfrutar y centrarnos en las cosas positivas de la vida, nuestra familia, el amor, el trabajo, disfrutar del cine, y o no disfrutarlo si no te gusta la película, pero al final colores gustos, ¿vale? Seguidme en mis redes sociales, Sito Cinema y Sito Cine en Instagram, y también TikTok, Sito Cinema, donde lo estamos petando con vídeos cortos. Nos vemos en la próxima, ser buenos, campanita de notificaciones activada, y hasta la próxima. Chao.